Transeúnte. Contracultura y rock. Y bueno, ahora sí, el momento estelar, porque yo le agradezco mucho la gestión a Ildefonso de haber conectado con Ernesto de León, que hace 53 años estaba en un evento del cual se hablaría mucho en la historia de este país, en la historia de la contracultura. 1971, 11 y 12 de septiembre en Avándaro, se estaba realizando un concierto que a la larga daría mucho de qué hablar. Se ha dicho tanto de Avándaro, se ha documentado tanto de Avándaro, que si fue organizado por riquillos, que si fue el parteaguas, que de ahí después de Avándaro vino un oscurantismo en la historia del rock mexicano, que si sí, que si no, que quienes debieron haber tocado, que quienes estuvieron, que quienes nada más fueron a sacarse la foto, tantas cosas que se han dicho 53 años después. Ernesto de León, cuéntanos tú, ¿con qué te quedas de ese evento hace 53 años? Antes que nada, pues es un gustazo estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Te Estoy muy agradezco agradecido. muchísimo. Igualmente. Bueno, pues yo considero que Avándaro, desde mi muy particular punto de vista, considero que ahí nació el blues mexicano. Antes de Avándaro, por supuesto, ya había rock and roll. Hubo rock and roll de calidad, ejecutado por músicos mexicanos muy jóvenes. Todos conocemos a los pioneros, ¿verdad? Sin embargo, era un movimiento pues que estaba, digamos, ejecutado, ¿verdad? Pero por jóvenes muy idealistas, pero que todavía no descubrían el blues. O sea, hubo expresiones bluesísticas en esa época, pero los jóvenes todavía estaban pues como te dijera, muy ingenuos ante la problemática mundial. Entonces ellos lo que querían era emular pues a los adolescentes americanos blancos, ¿verdad? Que iniciaron con el rock and roll, pero todavía no llegaban a las raíces del blues. Sin embargo, en 1971 ya había pasado el 2 de octubre del 68, ya había pasado el halconazo en México y además cantar en español no era algo tan común, era todavía un cuestionamiento, ¿no, Ernesto? Bueno, ya el rock and roll ya se cantaba en español desde finales de los 50, principios de los 60. Recordemos, yo no soy un rebelde sin causa, Ujú. ¿verdad? La hiedra venenosa, pues mucho rock and roll, por ejemplo, el rey criollo, el rock de la cárcel, ¿verdad? La plaga. También, por ejemplo, de los rebeldes de rock estaba Danny Boy. En fin, hubo muy buenas expresiones musicales con un ritmo muy acentuado y muy rock and rollero. ¿Verdad? Y Pero este, esto fue mucho antes de Avándaro, fue digamos 10 años antes de Avándaro. Entonces sí, el rock and roll en español ha existido desde antes, pero y habla, ujú. digamos, ajá, No, te en escucho, te escucho. ok, pero ya cuando el rock and roll empieza a tomar conciencia y a querer lanzar rollos ya más profundos para concientizar más al pueblo, ¿verdad? Al personal, digamos. Entonces fue cuando ya viene la época psicodélica, ¿no? Ya cuando el joven empieza a, a pensar, ¿verdad? Ya no nada más veía el rock como un medio de entretenimiento, sino ahora ya empieza a querer comunicarse mediante el rock and roll, ¿verdad? Entonces empieza a tomar conciencia. Por eso yo digo que
en Avándaro nace el blues, porque como tú dices, estaba muy fresco la matanza de Tlatelolco y el halconazo del 10 de junio del 71. Entonces, el joven se da cuenta que, pues, que el mundo no era color de rosa, como lo pintaban las canciones anteriores, ¿no? La Popotitos, agujetas color de rosa y todo eso, ¿no? Hasta luego ya los grupos de rock de esa época, los cantantes dejaron a sus respectivos grupos, algunos, no todos, ¿no? Pero sí algunos emprendieron una carrera en solitario, pues auspiciados por la idea de que iban a ser internacionalizados y que ya el rock ya era una moda pasajera que ya había que olvidarse de ello y que ahora las grandes empresas y las disqueras preferían lanzar a los cantantes como solistas. Y Esto bueno, con el fin de que... Sí, te oigo. bueno, con el paso de la historia, el rock no desapareció, no fue una moda. ¿Tú qué dirías que es el rock actualmente? No, el rock no fue una moda. La prueba es de que sigue latente, sigue vigente. Pero el mundo adulto estaba en contra del rock and roll y lo catalogaba como una moda pasajera. Entonces nosotros que éramos adolescentes en esa época nos decían, no, esa música no tiene futuro, es un ritmo que al rato ya se va a olvidar, y va a venir otro y ya al rato ya nadie se va a acordar del rock and roll. Así lo veía el mundo comercial, el mundo adulto, los que movían pues el sistema, ¿no? El sistema comercial. Entonces Eh, veía que si un joven se quería dedicar a tocar música de rock and roll, lo veían como un desadaptado. Decían, no, eso no tiene futuro. Si tú te dedicas a eso, te vas a morir de hambre. Entonces, no, el mundo adulto se resintió cuando entró el rock and roll porque era un choque cultural. El rock and roll nos daba voz a los jóvenes y el mundo adulto pues, tenía el dominio sobre todo el sistema. Entonces, por ejemplo, cuando veían que las chicas reaccionaban de una manera, se apasionaban con el rock and roll y eso, pues el mundo adulto sentían pasos en la azotea. Es decir, me refiero a que veían amenazada su machismo o su dominio, ¿no? Porque ellos tenían acaparado todo. Entonces, que unos chavos acá, desalineados, llegaran con sus guitarras eléctricas y que se ponían a cantar, pues eso no les caía nada bien. Era un claro. choque. Entonces, Oye, uh-huh, sí, Ernesto, pero ahora tú estás cantando blues y digamos, eres un adulto que le canta a los jóvenes. Ahora tú eres el adulto. sí. ¿Cómo lees esta situación ahora de que tú ahora estás en esa posición y además se contrapone también a lo que en ese momento diríamos lo que tendría que ser un adulto mayor, ¿no? Tú sigues haciendo lo que se te ocurre, sigues diciendo cosas. ¿Cómo lo lees? ¿Cómo lees esto? Bueno, pues yo cuando descubrí que el rock and roll tenía un impacto muy importante en la juventud, quise conocer más y entonces me fui a las raíces, empecé a investigar de dónde venía esa música. Y ya todos lo sabemos en la actualidad, ¿verdad? Que no es ningún secreto que los negros fueron los que dieron origen al rock and roll, en gran parte, ¿no? Aunque también hubo mezcla con, por ejemplo, con el country de Estados Unidos, Ujú. pero el blues predominó en el... Entonces, por eso el rock and roll tiene una fuerza, ¿no? Porque sus raíces están en el blues y el blues es una música muy emotiva, muy profunda, de toda una raza que sufrió injusticias tremendas, ¿no? El blues no, es una experiencia colectiva
de pueblos que han sufrido mucho, muchas injusticias. Entonces trae una carga emocional muy fuerte. Entonces cuando lo ejecuta alguien que lo siente, pues transmite, ¿verdad? Bastantes emociones. Sí, y Entonces, curioso, uh-huh, ¿no? También curioso que tiene recién 3 años que en México se reconoce la negritud como parte de la identidad mexicana, ¿no? Cuando ya estábamos haciendo blues, esos también son ironías, ¿no? sí, claro, por supuesto. O sea, los mexicanos tenemos mucho en común. Nos identificamos mucho con el negro de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque pues también hemos sido una raza muy sufrida. Se nos han hecho muchas injusticias, nos han discriminado, nos han marginado. Por eso te decía que en Avándaro, ahí nace el blues. Ahí es donde nos damos cuenta que, que el mundo estaba en contra nuestra y que éramos unos extraños en un mundo de adultos y que lejos de reconocernos como artistas o músicos, pues se nos tildó de lo peor, éramos unos desadaptados, éramos unos drogadictos, vagos, mugrosos, melenudos, se nos tachó de todo, ¿no? Entonces caímos en, porque los medios de comunicación se volcaron en contra nuestra, entonces la sociedad pues se fue con la finta y creyeron todo aquello, el O sea que amarillismo de los... Entonces nosotros nos convertimos en, pues en prófugos clandestinos, nos convertimos en la burla o en el desprecio de la gente, ¿verdad? Al grado que tuvimos que refugiarnos en los llamados hoyos funkis, se nos cerraron todas las puertas de los medios masivos y fuimos relegados a, pues a la clandestinidad y además no crecimos como músicos porque no tuvimos ya la oportunidad, nos cerraron pues salones de baile, teatros, televisión y hasta grabar discos. y ahí Entonces, vino esto, sí, esto que llamamos el oscurantismo del rock mexicano, ¿no? exactamente. Yo lo viví en carne propia, yo lo he vivido. Y entonces, pues tuvimos que quedarnos en un nivel artístico, musical, que no se nos dio oportunidad de crecer, de tener otras experiencias, de, por ejemplo, ir a otros países, alternar con otros músicos, de usar la tecnología más avanzada. Se nos cerraron las puertas y se nos aisló, tuvimos que refugiarnos a tocar en lugares muy poco apropiados para conciertos. Claro. Hasta el grado que Y yo llegué a tocar en lugares pues que, hasta yo llegó el momento en que dije, no, es que el blues es arte y debe ser tocado, quizás no, si no en los mejores recintos, pero sí en lugares dignos. Pero llegué a tocar yo en terrenos baldíos que hubo un terreno baldío acá por la Nueva Tzacualco que le pusieron las láminas. Era un terreno baldío en tierra total, circundado por láminas pues láminas, ¿no? De cartón y de hoja de lata. Y los organizadores le pusieron muy coloquialmente, pusieron Salón Las Láminas. Entonces llegábamos a tocar y pues al aire libre no había estrado, no había ni siquiera ya una plataforma, una tarima, ¿no? De la más sencilla, no, a ras de tierra y nada más el organizador lo que hacía era ponerte una extensión, o sea, se colgaba, traía la extensión, te ponía, ahí vas a tocar, pero para esto teníamos que pasar a la entrada, era en los domingos, ¿no? Por lo general, pero en la mañana había un tianguis sobre ruedas afuera. Entonces, cuando termina el tianguis, ya sabes cómo queda, ¿no? Lleno de basura por todo.
Entonces, para poder acceder a ese lugar, teníamos que pasar entre la basura y todo eso. Entonces era hasta que yo dije, no, un momento, es que esto pues ya es demasiado, ¿no? O sea, ya no, ya están ya rebajando demasiado la música y entonces dije, no, tengo que pensar en otra manera pues de hacer mi actividad, pero ya en este tipo de lugares pues ya no voy a venir porque ya habíamos tocado fondo. ¿Me Y, entiendes? Entonces, todo eso pues hizo que nosotros fuéramos pues muy vilipendiados, o sea, éramos músicos que la gente nos veía como parias, como personas que pues que no servíamos para nada. Y así crecimos con esa actitud, ¿no? con ese Pero yo estigma. sí, 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 entonces, por eso yo te decía que el blues nació en Avándaro y ese blues ahorita ya, como tú dices, tiene 53 años. O sea, ese bebé que nació en Avándaro ya, ahora ya es un adulto, ¿verdad? Ya más con madurez y con experiencia y con conciencia de las cosas, ¿no? Porque Sí, antes de Avándaro se tocaba rock, pero todavía no nacía. Ahora ya, así como se habla de blues de Chicago, de blues de Texas, de blues inglés, ya también se puede hablar de blues mexicano, porque ya hay una identidad y pues ya hay un fundamento sólido. ah, genial, buen apunte, buena reflexión. Con eso nos quedamos, Ernesto. Hay mucho que platicar contigo. El tiempo en radio es muy corto. Te agradezco muchísimo la comunicación. Quiero que le digas a la banda dónde te puede escuchar. Sigues haciendo blues, vamos a escuchar una rola tuya, pero dónde te puede escuchar en las redes y dónde te pueden encontrar. Bueno, mis hijas manejan eso, ¿no? En el Facebook tenemos una página y ahí posteamos luego cuando hay algún evento, ahí lo anunciamos. Entonces mis hijas son las que se encargan de las relaciones así, digamos, exteriores, de las relaciones sociales. Y ahí en las En- redes sociales como Ernesto de León. sí, y su banda Pues de blues. y su Ujú. banda de blues. Pues nos vamos a quedar aquí escuchando un consejo de un amigo, una rola de blues del buen Ernesto de León. Ok. Es un consejo como amigo, el que te quiero dar. Si no dejas el cigarro, lo vas a lamentar. La experiencia me ha enseñado que no hay que fumar. Con tanto humo en las calles, ya no le armé. Transeúnte es una producción de Subterráneos, con postproducción de Radio Común.